Vamos a dar 2 minutos más, Gregorio, para comenzar la clase, ¿te parece? A ver si llegan otros más. Sí, está bien, maestro. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Sí, Justo, ya se conectó José Servando también. Muy bien, vamos a comenzar. Hay varios puntos que quiero tocar el día de hoy que me parecen muy importantes para no ir rezagándome en cuanto a detalles en torno a lo que implica pues todo lo que es esta legislación en materia de medios de comunicación, de libertad de expresión y todo este asunto. Es muy, muy, muy amplio, muy complejo. Y la realidad es que en el caso de México, como muchos países, yo creo que los únicos países que podrían presumir un poco de estar ligeramente actualizados en esta materia quizás son los europeos, un poco Estados Unidos, y de ahí en fuera ningún otro. Lo que es de México para abajo, difícilmente van a estar a la vanguardia o van a estar, pues sí, a la altura en torno a a legislaciones o elementos legales en torno a la libertad de expresión, de difusión y todo este asunto, ¿no? Entonces, pues realmente es muy grave. Miren, este texto, por ejemplo, que leí hace un buen rato, se llama, a ver si se puede ver, híjole, es que si me quito ya no se ve, no, ya no se ve. A ver, ahí está, poquito. A ver si me pongo ahí está. ¿Me parezco yo o no? Ahí está. Se llama Derecho a la Vida, Derecho a la Vida Privada y Libertad de Información. sí. Este libro fue escrito en el 2001. Es un libro es un libro que se publicó en Argentina. Pero lo interesante del libro es que, independientemente de que se haya publicado en Argentina, pues tiene muchas conexiones con lo que sucede actualmente en México. Da datos muy interesantes sobre todo el primer capítulo, donde habla específicamente, ahorita les voy a decir el título del capítulo,
El primer capítulo se llama Realidad del periodismo moderno. Perdónenme, no es el primero, es el séptimo capítulo. Dice Realidad del periodismo moderno. Entonces es un análisis bien interesante de lo que en Argentina sucede y que no dista mucho, de veras, no dista pero nada, de lo que pasa en México. Hay una parte del libro que me parece que es toral y que quiero compartir con todos ustedes. Vean lo que dice el autor. El autor es Eduardo Novoa Monreal. Dice el autor, está editado por Siglo XXI, que además me parece que es una editorial muy prestigiosa. Sus libros son carísimos, pero tiene buenas plumas, tiene buenos filósofos, investigadores, escritores. Sí llega a México y desde luego se publica en México. Se andan aquí en Ciudad de México. Digamos que la casa matriz está muy cerquita de CEU, está ni siquiera a una cuadra porque está en una de las tantas entradas a Ciudad Universitaria. Ahí está la editorial Siglo XXI. Ven lo que dice este autor. En lugar de que la información esté dirigida a nutrir intelectual, cultural y moralmente a los hombres, se busca lo que reclaman las pasiones morbosas de algunos o una simple curiosidad de bajo nivel de otros. Voy a reiterar. Se No se desarchivó su escucha. audio, maestro. Permítanme. Ahí ya me tienen. Ahí ya me tienen, ¿verdad? Sí, ahí se escucha ya. Ah, perfecto. Es que me quité el audífono. Bueno, dice, en lugar de que la información esté dirigida a nutrir intelectual, cultural y moralmente a los hombres, si quieren quitamos esta cuestión de hombres y ponemos personas, para no entrar en cuestiones de género, moralmente a las personas, se busca lo que reclaman las pasiones morbosas de algunos o una simple curiosidad de bajo nivel de otros. O sea, no, está el texto muy claro. Ojalá lo puedan conseguir. La verdad no sé si está en PDF. Se llama Derecho a la vida privada y la libertad de información. Un conflicto de derecho. Ya les platicaba yo en la primera clase que la línea delgada que no tiene que rebasar o no tiene que brincar la libertad de expresión es el hecho de involucrarse o hablar, bueno, no involucrarse, no hablar de la vida privada. ¿Ok? Entonces me parece, esa frase me parece muy buena porque dice, lejos de que se trate de enriquecer la intelectualidad, la cultura o la buena vecindad, yo le diría, no, al contrario, ¿no? Se trata de lo morboso, lo violento, que eso sí genera, eh, pues más audiencia, pues. Entonces está, ese texto se los recomiendo mucho y cada clase les voy a recomendar un texto. Hoy les voy a recomendar este texto que se llama Terrorismo Mediático y un poco va a ser también relacionado con la clase. El libro es muy bueno, Terrorismo Mediático. Oye, si me quito no aparece. Terrorismo Mediático, ahí está. Hoy no pasará. Ahí aparece el título. Ahí está. También este texto me parece muy bueno. Es un texto que dice terrorismo mediático y el subtítulo es La construcción social del miedo en México. Lo escribe Carlos Facio. Carlos Facio es un intelectual, es un profesor de la UNAM y también de la precaria y triste Universidad de la Ciudad de México, que anuncian mucho con bombo y platillo, pero la realidad es que ha sido un fracaso esa universidad. Y no lo digo en cuestión de profesores, porque me parece que tiene cuadros muy buenos esa universidad, la de la Ciudad de México, sino en cuestión de productividad. Si se tomara, nada más es un dato para darle mayor fuerza a esta cuestión de la Universidad de la Ciudad de México. Si la universidad se valorara o tuviera ¿cómo decirlo? Si la universidad
por sus titulados se valorara, olvídenlo, es una universidad paupérrima. ¿Por qué? Porque el número de titulados de esa universidad, aunque ellos digan que tienen muchos, la realidad es que no tienen muchos titulados. Incluso están teniendo una promoción para que, oye, pues ya no titúlate, ya mira, te vamos a ayudar en esto y en esto. La realidad es que tiene un bajo nivel en cuanto a titulación, que me parece muy mal, no solamente la UNAM, sino también ellos ya forman parte de este grupo de universidades públicas que tienen un bajo nivel de titulación, un bajo porcentaje, sino también en algunas áreas, no voy a decir cuáles, pero sí algunas áreas están también muy deficientes. Bueno, él da clase en la Universidad de la Ciudad de México, da clase en la UNAM, y este libro tiene mucho que ver con la clase de hoy porque él habla de cómo los medios de comunicación obedecen, y lo platicamos también alguna vez aquí en la clase, obedecen a intereses que ellos van creando y que les son importantes para mantenerse como medios de comunicación. O, lo más importante, recibir apoyo de instancias no solamente gubernamentales, que es la que más ofrece dinero a los medios, sino las privadas también. O sea, podríamos pensar que los medios de comunicación sobreviven o viven de la iniciativa privada, de la misma iniciativa privada, pues de los anunciantes, todo esto. Pero la realidad es que muchos medios de comunicación tienen una beca, y lo voy a decir tal cual, una beca muy importante que les ofrecen no solamente el gobierno federal, sino los gobiernos estatales. Y es ahí donde ellos se ven en la necesidad, y hablo en específico, por ejemplo, de reforma, perdón, de reforma, no, qué tonto soy, discúlpenme, me proyecté, yo te voy a decir por qué. Eh, Sino por ejemplo, La Jornada, que era un periódico de izquierda que ha perdido totalmente su formación o su principio de izquierda y ya se convirtió en un vocero del gobierno federal. ¿Por qué? Porque recibe cantidades estratosféricas de dinero por los anunciantes que pone. Un periódico vende muchas cosas, ¿no? O sea, no solamente vende espacio. Un periódico también vende notas. De hecho, eso vive de muchos periódicos. O sea, yo no diría que es malo. Bueno, hay que buscar la manera de sobrevivir, porque un medio de comunicación como un periódico, pues me queda claro que tiene que mantener a mucha gente, ¿no? O sea, tiene que pagar una nómina y los que tienen negocios saben de qué estoy hablando. Así sean dos o tres, pues hay que pagarles, ¿no? Y a esos dos o tres no les importa que no te haya pagado un proveedor o que no te haya pagado esto o que no te haya caído el dinero de acá. A nadie no les importa. Ellos quieren recibir cada quincena, pues, su dinero. Eso lo tengo muy claro y también tengo claro que un medio de comunicación, el que fuere, sea desde el más pequeño hasta el grandísimo, pues tiene que sacar ese dinero para la nómina o para pagarle a los empleados. Pero ya de plano la jornada pues es demasiado descarada porque tú la revisas y tiene cualquier cantidad de noticias alusivas al gobierno federal, obviamente hablando cosas muy bonitas, y también tiene anuncios del mismo gobierno federal, los anuncios completitos, ¿no? Bueno, entonces, de esto habla este libro, ¿no? Terrorismo mediático. Que entonces, al responder a los intereses de quien sea, pues el medio se corrompe y ya no es tan veraz y su información ya no forma parte de esta posible libertad de expresión de la cual estamos nosotros aquí platicando y estamos postulando. La verdad es un círculo vicioso muy complicado, que veo difícil que desaparezca porque no solamente es una de las aristas que tiene que ver con la cuestión de la ley en cuanto a libertad de expresión, sino que pues son los que nos informan. En la próxima clase les platicaré un poco de las fake news y todo lo que involucra esta cuestión de la libertad de expresión, supuesta libertad de expresión, y hasta dónde puede incurrir en esta difusión de noticias que no son noticias, uno, o que son noticias falsas, y hasta dónde puede hacer crecer la bola de nieve una noticia falsa que se ha generado en algún medio, y ahí se habla de cualquier medio, electrónico o en el caso de la prensa escrita. Entonces, este libro se lo recomiendo ampliamente, Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, de Carlos Facio. Además, también es una editorial, hasta ahorita todavía debate, me parece que puede presumir de ser una buena editorial,
porque como ya la compró Penguin Random House, quién sabe en qué vaya a terminar esta editorial. Hay editoriales que de verdad cuando caen en manos de otros monopolios editoriales, pues quién sabe en qué vaya a terminar. Pero hasta ahorita me parece que no ha caído en ese tsunami de monopolio editorial que ya les platicaré después si tenemos tiempo, también lo que involucra en la cuestión editorial. Muy bien, después de estas recomendaciones, vamos a platicar rápido de dónde surge todo este asunto legislativo o dónde surge todo este asunto legal que tienen los medios de comunicación, ¿no? ¿De dónde surge? Pues de la Constitución política. Cada país tiene sus reglas, cada país tiene sus leyes, y en el caso de México, nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene marcados dos artículos muy importantes en los cuales menciona y subraya lo que involucra a la libertad de expresión o a la legislación en materia de periodismo y de comunicación y todo este asunto. Ahora, como ustedes bien saben, de la Constitución, al ser el acta más importante que rige a este país, no tiene o no es la obligación de la Constitución tener elementos particulares, o mejor dicho, artículos ya muy específicos en torno a las diversas áreas de la vida, pues, o lo que nos rige, o lo que bajo lo que estamos nosotros legalmente constituidos, pues. Es el acta magna, es la Carta Magna, de la cual a su vez se desprenden otro tipo de leyes, otro tipo de reglamentos, dependiendo del área que ustedes quieran, donde ya se especifica con una precisión, podríamos pensar milimétrica, lo que son otros deberes de la ley, ¿no? La Constitución simplemente, digamos que es un documento muy general que nos rige y de la cual se desprenden otras leyes, otros reglamentos. Hay cualquier cantidad de reglamentos, ¿no? Y desde luego el área que a nosotros nos compete, que es la comunicación, que es el periodismo, también tiene sus reglamentos. La ley de imprenta, la ley de radio, telecomunicación y cinematografía, bueno, la ley de radio, ahora le llaman radiodifusión y televisión, o televisión y radiodifusión. Entonces, esas serían como las dos que a nosotros nos competen, que surgen de dos artículos muy importantes, que curiosamente no puedo abrir. Déjenme ver por qué no puedo abrir, ahorita les digo. Más bien, ya los tengo listos, pero no sé por qué no se los puedo compartir. Ahí viendo. ¿Me dicen, por favor? No sé si ya estén viendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No, no se ve. No se ve, ok, un segundo y luego corrijo. Bueno, entonces, si no se ve, denme chance, tantito nada más. Ya vi por qué. No, pues se supone que sí. Se supone que sí se ve. Ahorita voy a volver a ponerla, en un segundo. Si no, ustedes hagan el favor y desde algún celular o dispositivo abran pongan en Google, pongan Constitución Política de Estados Unidos Mexicano. Lo único que quiero es que leamos, ya los tengo, déjenme ver. A ver si así. Ya la tengo, ahora sí se va a ver. Yo espero, ¿eh? Díganme, por favor, ¿se ve? Quizá tarde unos segundos. Ahora sí ya se ve. Ya. Perfecto. Bueno, ahí está, ¿eh? Es la más reciente. Afortunadamente, la tecnología nos permite, en eso sí, estar actualizados en materia legal. O sea, podemos encontrar, si nos metemos a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados hay una pestaña donde aparecen todas las leyes y reglamentos que tiene este país. ¿Ok? Entonces, si algún día necesitan alguna cuestión legal, espero nunca, métanse ahí a la Cámara de Diputados y les aparece la actualización de todos los reglamentos y todas las leyes en torno al área que ustedes quieran, ¿no? No sé, de medio ambiente, de cuestiones civiles, penales, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces iremos de lo muy particular después a lo general. ¿Por qué? Porque quiero hacer un repaso nada más del 1 al 7
para que los tengan así como breviario cultural. El artículo primero pues habla de que los Estados Unidos mexicanos, en todos los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos, ¿no? Ese es el primer artículo. Luego el segundo artículo dice, la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. Y ahí vienen algunos detalles de esa ley, ¿no? Luego, espero lo estén viendo. Si no, me dicen, por favor. Luego está el artículo, el tercero, tan debatible, y este artículo que costó tanto sangre, sudor y lágrimas para la nación. A ver si llegamos al tercero. No aparece, Dios mío. A ver, aparece el tercero, por favor, aparece el tercero, ya va a aparecer. Vean todos los fragmentos que tiene cada artículo, ¿no? En este caso apenas vamos en el segundo, imagínense. Ya debe estar aquí el tercero, Dios mío, aparece el tercero, aparece el tercero. Si ya me lo pasé, díganmelo. Que voy en la 10 y no aparece el tercero. Ah, ya me pasé, ¿vieron? Que no me dice. Estoy en el cuarto. Bueno, el tercero es el de la educación. Ese que tanto trabajo costó hacer y que tiene miles de modificaciones. El artículo tercero habla de que todos tenemos derecho a la educación. Aquí está. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, ciudades, México, municipios, ciudades de México, municipios, tienen la obligación de, pues, ofrecernos una escuela primaria, secundaria y preparatoria. Hasta ahí. No, perdón. Primaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria. Ya la preparatoria ya no le toca al Estado. Y ese artículo se tiene que modificar. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Felipe Calderón se dijo que era ya obligatorio en México llegar hasta la educación preparatoria. Entonces, si la educación preparatoria es obligatorio, bueno, es lo mínimo que puedes tener o lo mínimo que se debe tener, entonces tienes que tener más escuelas para ofrecer la educación preparatoria. Me queda claro que hay preparatorias que son del Estado y que pues sí de educación gratuita, pero no le alcanza. Pero esa es otra historia que no me voy a meter en este curso. Nada más le estoy dando así el breviario cultural. Vamos en el cuarto. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio de derechos a la igualdad sustantiva de las mujeres. ¿No? Y ya hay una Secretaría de la Mujer y todo este asunto, ¿no? Ese es el cuarto. Luego viene el artículo quinto. No vamos a ver todos los artículos, ya vamos a llegar a nuestros artículos importantes. Artículo quinto. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. ¿Ok? Hasta ahí. No leeremos más. En ejercicio de la libertad solo podrá vedarse con determinaciones judiciales, en fin, todo este asunto, ¿no? Y viene el que nos toca a nosotros, artículo sexto. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. No, déjenlo, voy a poner completo, para que no se vea. Oh, demonios, no, que no sé, está mejor así por tamaño de letra. Vamos, sexto. Entonces, este es el primordial. Manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, provoque algún daño, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Y hay otros que ya se derogaron, ¿verdad? Pero no importa. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar y recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, o sea, prensa, radio, televisión, internet o lo que se anexe. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación
así como de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido en la banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, que está a punto de desaparecer, eso no lo dice el artículo, lo digo yo, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto del presente artículo se observará lo siguiente, que no lo vamos a leer, ¿no? Pero ahí está. Bueno, este es el artículo que nos compete, los artículos que nos competen como profesionales de la difusión y de la comunicación. Ahí después se chutan todos los incisos, ¿no? El artículo 7º, también muy importante. Entonces, el 6º y el 7º son los que nos rigen, digamos, de donde empieza la columna vertebral de todo lo que involucra la legislación en materia de comunicación. Artículo 7º. Es inviolable la libertad de difusión, opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel en el caso de los periódicos, de frecuencias radioelectrónicas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquiera otro medio de tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni coartar, la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el párrafo anterior, ¿no? De lo que hablaba de la moral y todo este asunto. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opinión e ideas como instrumento de delito. Ok, en este artículo, por ejemplo, habla de no podrán en ningún momento quitarse los bienes. Voy a poner de ejemplo la radio. Entonces, si tú en una estación de radio dices una serie de improperios o estás alterando la paz pública, hay una parte del reglamento en donde habla de que tú no puedes, lo que hizo Donald Trump, por ejemplo, que a través de Twitter mandó a todos a tomar el Capitolio, ¿no? Tú no puedes hacer eso. Si lo haces, estás incurriendo en un delito que se tiene que juzgar y se te tiene que penalizar. Bueno, si una radiodifusora hace eso, no le pueden quitar el equipo. Un equipo de radio cuesta muy caro, o un canal de televisión no le pueden quitar sus cámaras o no, nada de eso, o una rotativa de prensa, no te pueden quitar tu equipo, ¿no? No te pueden quitar los aparatos, vaya todo esto. En el caso de los medios de comunicación electrónicos, sí existe una ley que te puede quitar el equipo, pero la única ley que existe para esos menesteres, o sea, de quitarte tu equipo electrónico, es cuando estás invadiendo otras frecuencias o cuando estás transmitiendo de forma ilegal. Cuando tú transmites en una estación de radio, sea un canal de radio o de televisión, debes de hacer un trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a través del INAI, que ya no, perdón, del INAI no, del IFT, que ya no va a existir, tienes que hacer un trámite para que te den una frecuencia. Debes de demostrar un montón de trámites, una burocracia tremenda, porque en este país poner una estación de radio o un canal de televisión es la cosa híjole, más burócrata no puede haber. Y de verdad son unas cuestiones que si lo comparas con otros países ya es del Pleistoceno tardío, jóvenes. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Canadá existen leyes muy claras en materia de poner una estación de radio, o sea, una legislación, pues, que se encarga de decirte, a ver, si quieres poner un canal de televisión de radio, estos son los requisitos. Pero son muy pocos, a diferencia de lo que puede compararse con México, pero lo interesante es que son muy rápidos. Son muy rápidos porque en Canadá, por ejemplo, lo que le interesa al gobierno es que tú abras fuentes de empleo. ¿Ok? Entonces, si tú les aseguras que en tu canal de televisión vas a contratar, no sé, mínimo a 100 personas, pues desde luego que al gobierno de Canadá le interesa que esas 100 personas tengan trabajo.
sean del color que sean, ¿eh? O sea, ni siquiera que sean de origen canadiense, no, no, o sea, que tengan trabajo, que hay una posibilidad de empleo para 100 personas. Y ya tú pones los requisitos, ¿no? Se los puedes decir a la encargada de la ley o la encargada de darte esa concesión. Pero al ser tan fácil, ahí es donde viene un candado bien interesante que tiene la ley en Canadá. Te dice, ok, yo te voy a dar la concesión pensando en un canal de televisión. Vas a poder transmitir en esta ciudad pequeña, vas a tener tanta potencia, listo, puedes abrir tu canal de televisión. Pero digamos, el primer requisito que está en la ley que yo te pongo es que mínimo el 20% de tus contenidos sean de productoras independientes. Y eso está bien interesante. Les voy a decir por qué. Eh, Porque obliga, de alguna forma, o le da la oportunidad a que pequeñas productoras puedan ofrecer sus productos a estos medios de comunicación. Un producto, por ejemplo, de televisión puede ser una serie, puede ser incluso un programa de televisión semanal o uno diario, vaya la capacidad que tenga la productora. Parece muy sencillo, pero no se crean, es bien complicado. Cuando tienes un canal de televisión, pensando en un canal de televisión, es bien complicado llenar la programación de ese canal. Nada más piensen que son 24 horas al día, 365 días del año. O imaginemos que son precarios los canales de televisión. Hay canales de televisión aquí en México, incluso estaciones de radio, que transmiten hasta las 12 de la noche. Y de las 12 de la noche a las 6 de la mañana ponen sus barras y no transmiten nada. ¿Y por qué no transmiten nada? Pues porque no tienen contenido, porque no les alcanza el dinero para comprar esos programas. Entonces, en el caso de Canadá, incluso hasta hay una especie como de, ¿cómo decirlo? Como de negociación en torno a que, ok, no me pagues, pero pásame. A mí lo que me interesa es que mi producto se vea. Y si se vende, pues ya llegamos ahí a un arreglo, ¿no? Entonces, le da movimiento a productoras independientes que pueden ser productoras muy grandes o con mucho dinero. Pienso en comparación aquí en México como la productora que tiene el señor, allá se me olvidó su apellido, como Argos, es una gran productora de contenidos audiovisuales. No voy a demeritar el hecho de, perdón. Ya las Raki. Alarraqui también tiene una productora, correcto, sí. Entonces, como Alarraqui que tiene su productora, como Epigmenio Ibarra que tiene su productora, esas productoras, un poco comparando y para poner el escenario en México, pueden llegar con un producto, ¿no? Y decirle a la televisora, oye, mira, pues tengo este producto, te puede interesar. Entonces, la productora, perdón, la televisora o el canal les va a decir, sí, sí, vamos a pasarlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de que un porcentaje de su programación sea de productoras independientes. Eso en México no pasa. Bueno, ya está pasando un poco, pero no como uno quisiera. En México, por ejemplo, Televisa, todo lo que es de las pocas productoras o de los pocos canales en el mundo, fíjense lo que estoy diciendo, que se dé el lujo de producir lo que transmite, o transmitir lo que produce, mejor dicho. Muy pocas televisoras se dan ese lujo. TV Azteca como que ya empezó muy bien, luego lo dejó, puso sus propias novelas, ahorita ya las retomó. Pues, ¿por qué? Porque le sale muy barato. O sea, está produciendo lo que está produciendo lo que transmite. Entonces le puede salir más barato y no tiene que depender de otros grupos. En el caso de Canadá, ¿qué es lo que hace? Pues genera más trabajos, más y más y más y más y más trabajos, que es lo que le interesa a un gobierno, es lo que yo creo, ¿no? Generar trabajos. Y eso tiene que ver con una ley, desde luego, tiene que ver con una ley para poder mover contenidos. Imagínense unos chicos que acaban de salir de la universidad que hagan un documental, por ejemplo, ¿no? Que hagan un documental muy bueno y que se lo vendan a un canal. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eso exactamente que lo estoy platicando está pasando ahora con Netflix y con las plataformas pues, que ya conoce, ¿no? Todas esas plataformas. Tengo un amigo que acaba de producir no una serie, un documental
que se llama La Camiseta. Este documental trata sobre de cómo Argentina en el Mundial de México en 1986 ganó el Mundial, o mejor dicho, los últimos partidos que tuvo esta selección argentina fueron con playeras piratas, compradas en Tepito. No voy a hacer spoiler, pero el documental trata de eso. Entonces, este amigo está en este momento, está en este proceso de venderlo al mejor postor. Le ha costado mucho trabajo, ya tiene por ahí no voy a decir el nombre de la cadena, pero ya tiene ahí ya tiene una que a lo mejor está como medio interesada en comprar el documental, pero todavía no le llegan al precio. Hay otra que está como en el plan B, pero él ha invertido mucho dinero, él ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, se asoció con otros chicos y ya llevan invertidos alrededor de 5 o 6 millones de pesos. Entonces, sí le ha salido muy cara la inversión, pero está seguro que estas plataformas, sobre todo una que ya está a punto casi de cerrar, pues le va a llegar al precio, ¿no? Y entonces en el momento en que se cierre ese contrato, pues ya se transmitirá por esa plataforma. Entonces, un poco lo que sucede en Canadá, pero a nivel televisión abierta. ¿Ok? No, recuerden que cuando hablemos de medios de comunicación o cuando hablemos de cuestiones de difusión, siempre aterrícenlo o llévenlo al plano de la televisión, radio, prensa o en algunos casos internet abierto. Porque incluso uno de ustedes hizo un comentario muy interesante de un programa de televisión, pero ¿qué pasa en televisión cerrada? Ahí las cosas cambian drásticamente. Ya no es lo mismo. O sea, se maneja otra ley que tiene muchos huecos y al tener muchos huecos, pues tiene mucha permisividad que no dista mucho de la ley oficial o de la ley o del reglamento que tiene que ver con televisión y radio abiertas, ¿eh? No dista mucho, pero más o menos para un poco ubicarlo, ¿no? Bueno, entonces está este artículo que es el último, que es de la Constitución, donde aquí dice claramente, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. O sea, no te pueden bajar el switch, tal como el abuso de controles oficiales o particulares, como el caso aquí lo pone el ejemplo del papel. Ahora ya no es, fíjense qué curioso, todavía hace, pues 30 años, a ver si nuestro amigo que trabaja en El Sol o en un diario, antes, ¿cómo limitaban a un medio de comunicación? En el caso del periódico, pues ya no le vendían papel. Les voy a contar la historia del Monitor. La historia del Monitor es bien interesante. ¿Qué pasó con Monitor? Monitor era de Inforred, era una cadena de radio muy importante en Ciudad de México que incluso transmitía en toda la República. No sé si en los lugares en los que ustedes viven llegaba a Radio Red con José Gutiérrez Vivo. Era una radiodifusora poderosísima, 1110 de AM, transmitía en AM, fíjense AM, tenía una fuerza brutal Radio Red. El problema de Radio Red es que en aquel primer momento en que surgió López Obrador en la política, vaya, que empezó como a despuntar o empezó a ser notoria su vida política, empezó a tener más fuerza, pues, Gutiérrez Vivó apoyó abiertamente a Andrés Manuel López Obrador. Y apoyó a Andrés Manuel, y no solamente a Andrés Manuel, sino apoyó a varios de sus compinches, ¿no? Que el término es correcto, ¿eh? No estoy utilizando una palabra inadecuada. Sino apoyó a otros más que estaban ahí en la palestra del señor López Obrador, abiertamente. Entonces vinieron las elecciones importantes para López Obrador, que ahora a la distancia creo que mejor hubiera sido que ganara. Cuando perdió las elecciones con Felipe Calderón, que sí se las robaron, sí le robaron, pero no fue tan descarado. Fue, bueno, robo es robo, ¿verdad? Pero no fue tan descarado. Esa es mi humilde opinión, ¿eh?
Bueno, entonces, en el instante en que Felipe Calderón llegó al poder, al primero que le cortó la cabeza o al primero que sacó del espectro informativo fue a Gutiérrez Vivo. Y fue muy sencillo, ¿eh? O sea, no fue que le bajara el switch. Lo que hizo el gobierno de Felipe Calderón fue hablar con todos los anunciantes que tenía Gutiérrez Vivo. Entonces, los primeros anunciantes que le quitó fueron los anunciantes de gobierno. Póngale. Todo lo que fuera gobierno federal, afuera. No se anunciaba en Monitor. ¿Cómo decirlo? Un zarpazo terrible para Gutiérrez Vivo. Porque sobra decirles que, ahorita te cedo la palabra, José, gracias. Sobra decir que José Gutiérrez Vivo en aquel tiempo no solamente tenía rating en su estación de radio, sino además, en cuanto a instalaciones, tenía las mejores instalaciones radiodifusoras de México. Tenía motocicletas, tenía helicóptero, tenía una unidad de control remoto, jóvenes, envidiable. Tuve el gusto de conocer algo de lo que se hacía ahí, porque varios amigos trabajaban que tristemente se quedaron sin sueldo de la noche a la mañana y nunca les dieron liquidación. Es un problema que hasta la fecha sigue, fíjense. Pero tenían equipo de primer mundo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hizo Calderón y el gobierno de Calderón? Pues cerrarle la llave de la publicidad. Y entonces, a ver, tú que te anuncias con Gutiérrez, ya déjate de anunciar con él. Ya no quiero que te anuncies. Y así, le fue cerrando la llave, le fue cerrando la llave. Luego, creo que fue un error de monitor, que no soy quien para decirlo, pero intentó entrarle al periódico. Y entonces sacó un periódico que se llamaba Monitor. Y entonces, ¿qué pasó? Pues todo el dinero que tenía, bueno, que tenía mucho dinero, lo ocupó para abrir un periódico. Pero ¿cuál fue el problema? Que no ganó López Obrador, cerraron la llave del dinero y entonces todo el dinero se iba este proyecto de monitor diario que no funcionó, no tuvo, vaya, la gente no lo leía, en fin, y luego se asoció con Radio Centro para intentar salvar lo poco que le quedaba. Entraron ahí en un problema legal que perdieron, en fin, esa fue la forma en la que un gobierno desapareció un medio de comunicación que en aquel tiempo, créanmelo, Monitor, era un monstruo de radiodifusión. Adelante, el que levantó la mano, ¿quién fue? ¿Fue Servando? Sí, yo. Adelante, Es, por favor. es que yo tengo un libro que se llama La batalla de Gutiérrez Vivó, pero Ajá. es ahí habla de Vicente Fox. O sea, quien acabó con Gutiérrez Vivó fue Vicente Fox. De hecho, el libro se llama La batalla de Tienes Gutiérrez razón. Vivó, el acoso Sí, foxista, la libertad de expresión de Alejandro Toledo, si mal no recuerdo el nombre del sí, autor. sí, tienes toda la razón. Discúlpame. Tienes toda la razón porque eh, Vicente Fox, ¿cómo decirlo? Es que la Ciudad de México estaba gobernada por López Obrador. Entonces López Obrador, más bien Gutiérrez Vio le dio un apoyo tremendo a López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Y entonces, digamos que esta como rencilla, efectivamente, tienes toda la razón, comenzó con Vicente Fox, con Vicente, el señor expresidente Vicente Fox. Él inició esta como, ¿cómo decirlo? Pues sí, cerrarle la llave a Gutiérrez Vivo. Y luego, digamos que el colofón o la cereza, o no la cereza, digamos que el punto final se lo dio Felipe Calderón. Pero tienes toda la razón, Servando, exactamente. Así fue este asunto. Entonces fue como un gobierno, en este caso el panista, pues desapareció un medio de comunicación. O sea, créanmelo, Gutiérrez Vivó tuvo una fuerza, eh, era tal su poder que tenía como medio de comunicación, y en este caso Ciudad de México, gobernada por López Obrador, que
hubo un problema muy grave en aquel entonces. Se murió un niño en la alberca olímpica, se ahogó. No recuerdo el nombre del que era secretario del deporte de la Ciudad de México, que fue medallista, no lo recuerdo. No, de memoria luego a veces no da para tanto, ¿verdad? De los pocos, es fácil encontrarlo, de los pocos medallistas, era marchista, ganó medalla de bronce, creo, o de plata en una olimpiada, y entonces López Obrador lo puso como secretario del deporte, no sé cómo se llamaba en aquel entonces, pero lo puso de secretario del deporte de la Ciudad de México. Y entonces se les muere un niño en la alberca olímpica, y lo peor de todo es que se demostró que fue por negligencia, o sea, no lo cuidaron, hubo un problema ahí, no había los suficientes maestros, en fin, todo un asunto. Y ese exdeportista que ya era funcionario fue al programa de Gutiérrez Vivó, y en el programa de Gutiérrez Vivó renunció al puesto. Dijo, yo asumo toda la responsabilidad, por lo tanto, anuncio que ya dejo mi puesto, ya después se lo haré saber al jefe de gobierno, pero en ese programa de radio. Yo recuerdo que en aquel entonces un amigo mío recomendaba libros. El maestro Morales Baltasar, y las editoriales le pedían que anunciara su libro en el programa de José Gutiérrez Vivó porque iba a tener buenas ventas el libro. O sea, era un monstruo Gutiérrez Vivó. Bueno, en todo lo que era Inforred, así llamaba el concepto. Pero efectivamente, gracias sí por la aclaración, efectivamente, este divorcio de un medio con el gobierno comenzó con Vicente Fox y luego la siguió, o le puso como se dice coloquialmente, le puso el clavo al ataúd el señor Felipe Calderón durante el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de cómo un gobierno puede desaparecer o puede en algún momento quitar a quien no le conviene. Y miren que, de veras, qué bueno que citas ese libro, porque la fuerza que tenía esa estación de radio tenía un rating. Miren, ahora los ratings en radio y televisión ya son muy bajos. Pero cuando estaba José Gutiérrez Vivó en la mañana, que empezaba su programa a las 6 de la mañana y terminaba a las 11 del día, era un programa de verdad tremendo. Él llegaba a alcanzar, en un super rating, llegaba a alcanzar hasta 14 o hasta 20 puntos de rating. Eso en radio es muchísimo, pero muchísimísimo. No tiene idea la cantidad de rating de que estamos hablando. Yo me atrevo a decir que hoy, no tengo acceso a los ratings actualmente, pero si un programa de radio tiene 10 puntos de rating, ya que se dé por servido, ¿eh? Y voy a utilizar un ejemplo de una telenovela en el caso de la televisión. Hace muchos años salió una novela que se llamaba El extraño retorno de Diana Salazar, que ahora se hizo un remake y que es una serie y todo este asunto. Bueno, esa novela, en su último capítulo, estamos hablando que no había internet, ¿eh? Y todavía no existían los sistemas de cable que existen ahora, que podríamos pensar que el sistema de cable le puede quitar un poco de público a la televisión abierta, pero ya les dije que en México la televisión abierta es la que sigue mandando en México. O sea, la gente ve televisión abierta mucho más que televisión cerrada. Bueno, esa telenovela, Extraño Retorno de Diana Salazar, en el último capítulo, que fue un viernes, llegó a tener, más bien, llegó a su punto máximo de 57 puntos de rating. Eso es una cosa espeluznante de rating. Para un poco explicarles esto del rating en televisión. De 10 televisores prendidos, bueno, más bien de 10 televisores, 5.7 estaban viendo el final de la Extraño Retorno de Diana Salazar. No me acuerdo cuándo fue esa novela. Creo que fue por ahí de los años 80 o principios de los 90. Si me ayudan ahí con el dato, sería buenísimo. Hay datos que de plano ya se me esfuman un poco, ¿no? Bueno, actualmente un partido de fútbol que podría ser el de mayor rating en televisión en México no llega ni a los 20 puntos. Si llega a los 13, 14 puntos, se dan por servidos. Un partido de fútbol de México en un mundial no llega ni a 20 puntos de rating.
para que se den una idea de cómo la movilidad en cuanto a audiencia también ha cambiado mucho. Me queda claro que hay otras plataformas hoy, todo lo que ustedes quieran, pero lo que eso influye también para la cuestión de los contenidos en medios de comunicación. Bueno, eso no es un nivel cultural. Regresamos a nuestro tema. 1988, maestro. 1900, ¿qué, perdón? 88. 1988, ahí está. En ese año, esta telenovela es la única, ¿eh? No ha habido otra. Ni Los ricos también lloran, ¿eh? Que fue un poquito antes. Ni vivir con poco, creo que se llamaba así la novela de Angélica Aragón. Es más, les voy a poner, ni El Maleficio, ¿eh? Ni El Maleficio llegó a esos puntos de rating. Yo creo que El Maleficio debe haber llegado como a 48, 45 puntos de rating, que fue también una súper telenovela. Bueno, Cuna de Lobos fue una supernovela, ¿no? Pero la que le dio la que literalmente marca de las de mayor audiencia es esta novela del extraño retorno de Ana Salazar con 57 puntos de rating. Bueno, muchas gracias por el dato. Entonces, de diario cultural nada más. Entonces, partiendo del artículo 6º y 7º, de ahí se viene una cascada de artículos o de leyes o de reglamentos que tienen que ver con nosotros, o sea, con los medios de comunicación, con los periodistas. La columna vertebral de todo este asunto, y voy a ser a lo mejor demasiado reiterativo, pero es lo único que podemos como remarcar y que debe de quedar muy claro en torno a lo que es esta cuestión de la legislación de los medios de comunicación, es que no se tiene que atentar o no se tiene ¿qué es lo que no podemos, qué es lo que no podemos cruzar en materia de libertad de expresión? Ya lo había dicho. Primero la difamación. Bueno, primero la vida pública. O sea, no podemos meternos, perdón, vida pública, en la vida privada. O sea, no podemos meternos en la vida privada. ¿Cuál es el problema? Que ahora muchos, gente famosa o muchos influencers o gente de medios abren las puertas de su vida privada. Entonces, la gente normal, común y corriente, como nosotros, de repente lo vemos como algo normal o como algo que podemos hacer. Pero la realidad es que no podemos hacerlo. O sea, número uno, no nos podemos meter en su vida privada. Y privada, podríamos pensar, pero ¿qué es privada, no? Bueno, privada es de la puerta de su casa para adentro, ¿no? O de lo que él haga fuera de su entorno público. O sea, un político, pues me queda claro que si yo lo agarro en la banqueta, pues lo puedo entrevistar. Pero ya más allá de eso ya no puedo. No puedo no puedo ir al frente de su casa. O sea, no lo puedo hacer eso, porque es parte de su vida privada. No podemos difamar, no podemos calumniar, no podemos hacer obscenidades, no podemos hacer apología a la violencia, no podemos en ningún momento eh, valernos de pornografía y no podemos en ningún momento atacar la propiedad intelectual. Y hay otro rubro muy importante que se ha logrado y que me parece que ese sí le ponemos palomita a la ley. Es la cuestión de los niños. Si se dan cuenta, cuando aparece un niño en televisión, le ponen, ay, no me acuerdo del tecnicismo, ya se me olvidó. Vaya, le nublan la cara. Tiene un nombre específico. Se difumina. Sí, se difumina, La pero cara. tiene un tecnicismo de televisión. Pero exactamente, o sea, en estricto sentido, sí, le difuminan el rostro. Eso se ha logrado y qué bueno, porque antes no pasaba nada, tomaba la foto y ahora le corría la foto por todos lados. Eso es meterte en tu vida privada. O sea, tú no puedes, bueno, desde luego no pueden tomar esa foto y no pueden hacerla pública. Pero entonces, hoy hay una ley que protege a los niños menores de edad, no pueden salir. Les difuminan o les ponen esto como un ladito y eso es parte de una ley que ya existe. Si tú cruzas esta línea, estás cometiendo un delito. Y por lo tanto, pues se procede a una demanda, ¿no? O sea, el que alguien te tome una foto y ahora le aparezca, pues es una demanda. Ahora,
Por ejemplo, ahora, en estos días, en los programas de televisión, el que ustedes me digan, te hacen ya firmar un como convenio, un contrato, en el cual tú permites, número uno, primero que tú autorizas que tu cara o tu cuerpo o tú pues salgas en público. Así seas adulto, firmas el contrato. O sea, el contrato dice muy claro, le cedo el derecho de la imagen para este programa al canal tal para poder hacer esto. Claro, mientras no se altere, ¿no? Y hay otro convenio o hay otra firma que tiene que firmar el papá o el responsable del niño o el tutor si hay niños. O sea, si en un programa de televisión hay niños, tienes que firmar es un contrato, pues, donde la televisora le cedes los derechos y le das la autorización de que aparezca el niño en la televisión. Y lo interesante es que aparezca no solamente en ese programa, sino que aparezca en posibles repeticiones del programa. Ya cuando tú vas a un canal de televisión y les va a tocar, y con esto ya termino, cuando vayan de entrevistados a un canal de televisión, de radio no, fíjense, en el radio no sucede eso, pero en televisión sí, te piden que firmes ese contrato, ¿no? Es que no sé cómo se llama, déjenle, voy a preguntar a mi esposa, que es la que sabe y lleva relaciones públicas de varios programas de televisión. Te hacen firmar ese convenio, pues. Autorizo, o yo, Cuauhtémoc Miranda, fui por mi propia voluntad al programa, acepté la invitación y acepto que mi rostro, mi cuerpo salga a cuadro y sea transmitido en el canal tal, a tal hora, por esto. O sea, ya lo tienes que firmar. Aunque seas invitado, más vale, ¿no? Porque luego se enojan. Bueno, pues es el entorno que hay en relación a lo que es como punto de partida de la legislación en materia de expresión, libertad de expresión, de legislación en materia de comunicación. Ya iremos en futuras clases, no vamos a leer todo el reglamento, ni de la prensa, ni de la radiodifusión o televisión y radiodifusión, porque son muchísimos artículos. Pero sí marcaremos algunos artículos que me parecen importantes que ustedes conozcan y sobre todo que tengan una pequeña idea de cómo están pues limitados, pues, de cómo son rebasados ya por esta época, ¿no? De que ya incluso resultan hasta obsoletos, incluso hasta irrisorios algunos artículos. Entonces a ustedes primero les toca jugar el juego bajo esas reglas, ¿no? Y como sucede, y no lo digo yo, lo dicen cualquier cantidad de abogados, platiquen con abogados que conozcan. En materia legal, cualquier área en México tiene unas lagunas, tiene unos pantanos y tiene unas nebulosas y tiene unos entresijos por los cuales ahí es donde entran los abogados para lograr defender o para lograr ganar el caso, ¿no? Porque pues no están detallados, porque no están preparadas, porque no se llevaron bien a su discusión. Ahorita está en discusión, hablando de discusión, está en debate esta ley que le han llamado, ¿cómo le llamaron? Ley censura. Ahorita en este momento se sigue discutiendo esa ley censura en materia de medios de comunicación en el Senado. No, seguramente la van a aprobar, eso me queda muy claro, que se va a aprobar, pero entonces al aprobarse va a suceder lo que todos los abogados dicen, va a tener cualquier cantidad de lagunas que van a permitir entrar ahí y simplemente no se logre, ¿cómo decirlo? Pues no se logre tener un juicio adecuado en torno a si violaste o no la ley, si cometiste lo que acabo de decir, si cometiste plagio, difamación, calumnia, apología a la violencia,
si violaste si te valiste de alguna propiedad intelectual. El señor Zuckerberg, y ya con esto termino, el señor Zuckerberg ya dijo que él no va a pagar derechos de autor de libros o de textos que se utilicen en Facebook o en otras plataformas que él tiene. Ya lo dijo, así, tal cual. Nosotros no vamos a pagar nada. Porque, ¿cómo? A ver, yo utilizo una frase de un autor. Hoy estaba escuchando a Antonio Esquinca y habló de, ya se me olvidó, Walt Whitman, ¿no? Sí, Walt Whitman, es un escritor norteamericano, de los más importantes. Y habló de todas las frases que le han robado, no le han robado, que han utilizado en películas de Star Wars, y no me acuerdo qué otra película. Ah, y La Sociedad de los Poetas Muertos. Walt Whitman. Y dice, si el señor hubiera demandado, ya sería millonario. ¿Pero por qué no demandó? Pues, bueno, la gente de Coco, o de la película Coco, ¿no fue Coco? No, es cierto, perdónenme, fue Cars. En México los demandó, no sé por qué los demandó México. Hay un área ahí que los demandó. No le importa un cacahuate a Walt Disney. Demándame. De aquí a que se decide quién es el que. De aquí a que deciden si yo fui culpable o no. No, hombre, nos podemos llevar toda la vida y no vamos a llegar a ningún. Demándame. Creo que no me acuerdo, no recuerdo qué película fue, si fue la de Coco o fue la de Cars, una de las dos. Bueno, ahí está el asunto. ¿Y por qué? Pues porque está violando derechos de autor. O sea, se robaron una idea, pues. O se robaron algo ya creado. Entonces, bueno, es un galimatías tremendo, pero nada más son ejemplos que yo les pongo para que se den cuenta cómo tenemos que ser muy, muy precisos en cómo vamos a manejar o cómo se van a manejar ustedes dentro de los medios. No sé si alguien quiera tener alguna reflexión de un minuto, porque ya se nos acabó la clase, así rapidísima, o reflexionamos la próxima clase, como ustedes gusten. Pues yo Muy nada bien. más, Sí, señor. ahorita que se habla pues, de ese tema, la libertad de expresión y todo, lo que está de moda con los Alegres del Barranco, que este Sí, grupo que está en la mira, ¿no? De la Secretaría de Gobernación y de la sí, presidencia del país, que ellos pues alegan esta parte de la libertad de expresión. Y me sí, viene esto a la mente porque justamente ayer vi un video ahí en Instagram donde están entrevistando a Fito Páez, este cantautor sí, argentino, y le están sí. cuestionando sobre lo que está pasando en México con este género musical, con este Ujú, apoyo a ciertos personajes pues, ligados al narcotráfico. Y él decía, bueno, es que es una cultura, en México es una cultura este ujú. tipo de música y los reconocimientos a estas personas. Dice, no debe de censurarse porque es música y es cultura. Dice, si quieren acabar con el tráfico o los problemas de seguridad que tienen, dice, es completamente del gobierno o del Estado, ¿no? La responsabilidad, no de los músicos y no de censurarlos. Digo, es algo que me viene a la mente ahorita por lo que estamos viendo. Sí, es interesante lo que compartes, Servando. Lo voy a dejar aquí, pero lo voy a retomar. Va a ser lo primero que vamos a platicar en la próxima clase. Porque sí hay algunas lagunas legales, pero también hay otros puntos importantes dentro de la ley que sería interesante que platicamos en la próxima clase. Es un buen ejemplo. Y es un buen ejemplo que incluso tú puedes analizar, Servando, ¿eh? En esta clase puedes entregarla como trabajo de análisis o de reflexión. Bien, interesante, sí, muy, muy interesante. Lo vamos a retomar el próximo martes. La gente que no entró, pues como siempre, le dejo una reflexión de algunos de los puntos que platicamos. Una reflexión de 10 líneas, con eso tengo para que me demuestre que vio el video y que le movió un poco o que reflexiona en torno a ello. Muy bien, chicos, señoritas, jóvenes, amigos, amigas. Nos vemos en la próxima clase.
Muchas que tengan gracias, maestro. una gran semana y ojalá les haya interesado lo que platicamos el día de hoy. ¿Vale? Nos Sí, vemos, maestro, pásenla estuvo bien. muy interesante. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. A ustedes, Brenda, cuídense mucho. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, Gregorio. Gracias, maestra Beatriz. Nos vemos, profe. Bonita noche.